Bueno, ayer hasta tarde un poquito estaba cargando las presentaciones, ¿no? De lo que nos toca. Ya han avanzado losas, ¿no? Pero me acuerdo, creo que estaba un poco medio adelantado con cátedra. Buen día. ¿Ya han avanzado losas? Preguntaba. Inge, buenos días. Sí, Inge, ha avanzado una parte ya. Ah, ya, entonces con todo a losas ahora. A ver, estaba pasando hormigón, me da un momento, por favor. Por si acaso, como les decía, algunas veces actualizo las láminas, inclusive las que ya les he pasado, pero es con el objetivo de hacer lo mejor posible la explicación. Entonces, la losa de el tema general que hoy día vamos un poquito a repasar y luego nos vamos a ir a losas de una revisión. Lo he modificado, lo he mejorado. Ya es para que se entienda un poco más el tema de losas, ¿no? Eh, ya habíamos visto esto, ¿no? La definición de losa, pero algo que no estaba, pero debe estar en teoría, me imagino, son las solicitaciones que hay en la losa. En realidad, cuando ustedes ven vigas, elementos lineales, le llamamos nosotros, se les llama, ¿no? A las vigas, pórticos, cerchas, cables. eh, Son elementos lineales en los cuales, para poder entender su comportamiento estructural, hemos inventado como estas variables generalizadas, estas solicitaciones generalizadas que se llaman momento normal cortante. También ha sido esa, esa representación, porque en la realidad no hay momentos, ¿no? No hay tensiones en el material, son las tensiones, las verdaderas solicitaciones que se presentan en un material. Pero para poder ser para que sea más fácil el entender el comportamiento estructural, hemos, por decirlo así, hemos generado el término de momento, de normal, de torsor, de cortante, que no es más que una representación de este conjunto de solicitaciones y que nos permiten entender. Entonces, los elementos lineales, pórticos, vigas, tenían estas solicitaciones generalizadas, así se les llama en algunos libros, y ha dado tan buenos resultados que se lo ha extendido a elementos superficiales. Y es por eso que en elementos superficiales, como en el caso de esta losa que están viendo, también vamos a ver momentos cortantes y hasta torsores. 6 solicitaciones, ¿no? Cuatro en realidad, porque si analizamos normales más en losa que pueden haber, pueden ser, ¿no? Pero al igual que una viga, las losas no va a ser la normal una solicitación muy importante, sino van a ser los momentos y en segundo grado los torsores y los cortantes. Entonces, por esa razón aquí tenemos un dibujo donde muestra esas solicitaciones que vamos a ver ahora en la materia, ¿no? Bueno, estos dibujos son sacados de unos libros. Yo no he podido poner las referencias en futuras presentaciones. Es siempre saludable poner de dónde nos saca estos gráficos. Peor si son tablas o si son fórmulas, ¿no? Para saber de dónde viene la recomendación, quién lo dice, bajo qué norma, ¿no? Y entonces, bueno, pero es un libro que muy interesante. Entonces ahí fíjense cómo se deforma la losa, ¿no? Y la deformada y la deformada de la losa y en otras palabras, el cómo va a resistir la losa, depende mucho de los apoyos, como está aquí, ¿no? De los apoyos. Pueden haber bordes libres, es decir, bordes sin ningún apoyo, volados en las palabras, ¿no? O sea, libres. Y también depende de la forma, ¿no? Triangular,
circular, y hasta de si son apoyos puntuales o una combinación de apoyos puntuales y lineales. Bueno, de los tipos ya hemos hablado bastante, entonces me salto. Y aquí simplemente unas láminas que mejoran un poco la explicación, ¿no? De las losas sobre apoyos continuos. Pueden ser sobre vigas, sobre mampostería, ¿no? Ladrillo grambote, se me ha averiguado, bloques de cemento, mamposterías, ¿no? Portantes. Hasta el mismo adobe puede ser inclusive portante. Y o tal vez muros de contención o pantallas, muros sótanos que también se constituyen en apoyos continuos. Entonces ahí la ruta de la carga es carga, losa, vigas, columna, ¿no? Y puede ser que aquí en vez de columna, en vez de vigas o en vez de vigas, columnas, no le voy a rayar un poco. Por ejemplo, en el caso de este, en el caso de la mampostería, la carga se aplica a la losa. De las losas se iría directamente a la mampostería, ¿no? Todo el tema de vigas y columnas ya no estaría presente, ¿no? Y de ahí a las fundaciones, obviamente. No, a las fundaciones y de ahí las fundaciones al suelo. Entonces, esta ruta de carga es más que todo para el tema de vigas, para este dibujo. Pero también hay losas sobre apoyos puntuales, ¿no? Aquí tenemos realmente las rutas de carga y es diferente. De la carga se aplica a la losa y de la losa se va directamente a las columnas y de ahí obviamente de las columnas a las fundaciones y de las fundaciones al suelo. Bueno, esto es como un repaso, vamos directo. Este es un caso especial, ¿no? Aquí sí tal vez, no sé si han hablado de este tema en teoría, pero yo brevemente voy a explicar. En el caso de, lo que pasa es que los entrepisos sin vigas son elementos no muy adecuados, no. Tienen su talón de Aquiles, que es el comportamiento a acciones horizontales, específicamente a acciones sísmicas. Entonces, las normas desaconsejan el uso de losas sin vigas para lugares donde hay bastante sismo, porque el edificio, la estructura necesita de las vigas para generar comportamiento dúctil, comportamiento adecuado ante el sismo. Necesita de vigas. Sí, y por esa razón no son muy bien, muy aconsejados por las normas el uso de pero se usan por razones arquitectónicas, por razones de funcionalidad, que en algún momento vamos a hablar. Sin embargo, como para paliar un poco esa debilidad, se hacen una especie de vigas, pero que están embebidas en la losa, ¿no? Que son vigas que tienen estribos, que tienen armadura, ¿no? Como viga, pero están perdidas en la losa. Esto es de alguna forma de paliar la necesidad de o de disminuir el talón de Aquiles de las losas sin viga. Bueno, hay losas en una dirección, dos direcciones. Vamos a ver cómo se distinguen. Yo tengo ya una explicación bien armada para ello. ¿Sí? ¿Cómo trabajan? Generalmente vamos a decir una losa en una dirección cuando en un sentido hay hay las solicitaciones de cortante y momento más importantes que la otra. Y, y por ende la armadura va a estar también en ese sentido principalmente dispuestas. Y en dos direcciones cuando en ambos sentidos no hay tanta diferencia de momentos. Pero más allá vamos a ver que también las losas pueden ser de dos tipos, ¿no? Llenas y aligeradas. Me voy a apurar un poco. Y que para el tema de la aligerada hay distintos materiales, ¿no? Desde bloques de plastoformo hasta moldes que se pueden recuperar. Pero las losas no solamente sirven para recibir la carga de uso, ¿no? Sino también muchas veces sirven para distribuir las cargas horizontales, ya que se constituyen en unos diafragmas muy buenos horizontales, ¿no? Eh, Esa es una forma de, ¿no? Además de que solidarizan los entramados, juegan un papel importante. Hemos hablado de aspectos normativos donde tenemos que controlar flechas y nos van a recomendar espesores mínimos o deseables
Esto nos va a servir para el tema de predimensionado, ¿no? Bueno, esto yo lo dejo, lo vamos a volver a ver más adelante. Ahora me voy a pasar al tema de las losas en una dirección. Aquí no quiero que me van a atender, por favor. A ver, aquí tengo tres casos de losas. Las tres son en una dirección, ¿de acuerdo? Losas en una dirección son aquellas que por la disposición de sus apoyos o la relación de sus lados, de los lados de sus paños o la orientación del aligerado, tienen situaciones de momento y cortante más grandes o más importantes en un sentido que en el otro. Lo que clásicamente dicen los libros es que cuando, a ver, vamos un poco a aclarar los términos, ¿no? Para ello voy a ponerles este ejemplo. Tal vez no este, a ver, me voy a buscar uno. Ah, ya, este ejemplo. A ver, un ratito, no, todavía no. Mejor daré uno acá. Entonces, generalmente yo voy a, cuando tengo por decir, un departamento que diseñar, ¿no? Habrá una losa que yo tengo que concebir, que tengo que disponer, ¿no? Voy a pensar que es una caja de fósforo cuadrado, en el cual voy a yo disponer columnas, ¿sí? Y obviamente voy a disponer vigas. Yo desde, yo decido dónde pongo las vigas, ¿no? Pero ahí es eso. Entonces, generalmente yo voy a decir losa a todo el conjunto este, ¿sí? De todo el nivel. Es la losa del piso uno, es la losa de planta baja, es la losa de mezanino, es la losa del tanque, es la losa de terraza, ¿de acuerdo? Y generalmente al espacio confinado por un conjunto de columnas o de vigas, le voy a llamar paño, ¿ya? Paño. Esto no es que esté normalizado ni nada, sino es la nomenclatura o la forma en que yo me voy a referir durante todas las losas, ¿sí? Paño uno, paño 2, paño 3, paño 4, paño 5, paño 6, paño 7, paño 8, o en este caso 6 paños. Y todos corresponden a la losa. Algunos le llaman a los verdes losa también. Ah, no, no hay problema, ¿no? Pero yo creo que es tener una nomenclatura que me permite diferenciar los verdes del área total de la losa. Bien. En este caso tengo una losa con un solo paño. ¿De acuerdo? Es una losa con un solo paño. Pueden haber más losas, o sea, la que acabo de borrar ya puede ser también, ¿no? O sea, entonces, se dice que una losa es armada en una dirección, o va a hacer, o va a trabajar en una dirección, si el lado mayor, vamos a dibujar con rojo, ¿no? Si el lado mayor es más de dos veces el lado menor. Esa es la clásica regla que está en casi todos los libros. Significa que, en otras palabras, que el diagrama de momentos en un sentido va a ser así y en el otro sentido, en el sentido más largo, va a ser una cosa mucho más pequeña. Justamente porque se produce una solicitación es mucho más grande que la solicitación en el otro sentido, por eso se dice que esta va a trabajar en una dirección. ¿Cuál es esa dirección que trabaja? Es esta, ¿no? En el sentido del momento más importante. Y por ende, la armadura importante va a estar dispuesta en ese sentido también, ¿no? En ese sentido. En ese sentido vamos a poner la armadura del refuerzo. Hasta ahí, ninguna novedad. Sin embargo, no solamente se da en esa situación con las losas. Puede usted tener una losa como esta, que parece cuadrada incluso, y puede ser en una dirección. Pero ¿por qué es una dirección?
por sus apoyos. Y eso se puede ver porque tiene vigas, simplemente, solo tiene apoyos la losa en estos bordes, ¿no? Los bordes celestes. Y a este otro lado es volado, es libre. Para que quede bien claro eso, aquí he sacado justamente imágenes de un libro, ¿no? Donde podemos ver una losa donde solo tiene apoyos en dos lados. Y esta losa puede ser cuadrada, pero por los apoyos va a funcionar en una sola dirección. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente tiene que ser los lados del paño o los lados, ¿no? Del paño en este caso, tienen que ser 2 a uno o mayor a 2 a uno, ¿no? La relación, sino también los apoyos pueden decir cómo va a trabajar esta losa. Si a esta losa le pongo una viga, ya no es en dos direcciones, ¿no? Si por alguna razón le pongo una viga aquí, ya no es en una dirección, se transforma en dos direcciones. Pero si está así, es en una dirección. ¿De acuerdo? En ese sentido, esta losa va a tener un diagrama de momentos bastante, básicamente este va a ser el único diagrama de momentos que va a tener. En el sentido transversal, si la carga es constante, ¿sí? Uniforme como manejamos nosotros la carga de uso, no va a haber diagramas de momentos. No va a haber diagramas de momentos. Por lo tanto, la armadura la vamos a disponer en este sentido, ¿no? Por lo tanto, se dice que la losa trabaja es en una dirección y trabaja en este sentido. Pero no queda ahí. Aún la losa puede tener cuatro apoyos a los lados, ser cuadrada y ahí trabajar en una dirección. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando la losa es aligerada y la disposición de sus nervios, los nervios son estos, tiene ya una orientación como esta. ¿Sí? Si yo hago un corte transversal a esta losa, aquí por decir, va a disculpar, a ver, un corte más decente. Aquí, y lo abato, ¿no? Y lo abato aquí, ese corte, yo tendría esta sección, ¿sí? Pero si hago un corte en este sentido, la sección sería así, ¿no? Nada, solamente sería el mismo espesor de la carpeta de compresión. Entonces la losa tiene una rigidez muy baja en este sentido, en el sentido vertical, y una rigidez mucho más alta en el sentido horizontal. Por esa razón es que cuando yo dibujo los momentos en esta losa aligerada, los momentos en el sentido de los nervios sí van a ser los más importantes, al margen, ¿no? Y sin importar si los lados del paño, ¿no? Si los lados de la losa son o no son 2 a uno. Y a este otro lado, por un tema de las rigideces, van a ser mucho menos. En ese sentido, la losa está armada en una dirección y la armadura, obviamente, en este sentido, iba a coincidir con los nervios, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo. Bien, ese es creo yo, para mí, todo lo más completo, lo que significa una losa en una dirección. Aquí en la foto podemos ver justamente cómo están orientados los nervios. Fíjense, y a ver, voy a tratar de dibujar acá. Esta losa, si yo dibujara, perdón, aquí a ver, lo haremos con mi garabateador oficial. Si yo dibujara el paño de esta losa, sería esta. Y probablemente no guarde una relación 2 a uno, ¿sí? No lo guarda. Pero los nervios ya me dicen que esto está trabajando en una dirección, ¿de acuerdo? En una dirección. Esta es la dirección de trabajo de la losa. Puede ser que esto sea 6 metros y el fondo sea 4, no hay relación 2 a uno, pero por los nervios trabaja. ¿Alguna pregunta? Aquí una losa
¿no? Aquí una losa de más tamaño, de más... Juan, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, todo bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Guara, ¿se quedó claro? Le escucho. No, sí, todo bien, Inge, sin ninguna duda. Ya, me alegra mucho. Aquí tenemos una losa más grande, ¿no? Más paño, ¿sí? Fíjense, es una losa en el cual a mí ya me están diciendo cómo vamos a disponer las vigas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuando veamos concepción, que yo decido dónde vamos a poner las vigas. A mí nadie me va, ya no es una, no son, este es un nivel ya de final de ingeniería, entonces ya no es como ¿no? Como cuando nos estamos empezando a formar, este es el problema, resuelva, hay el valor exacto, no, no sé. Aquí, esto puede ser un departamento, y yo tengo que saber dónde pongo, qué me conviene y dónde poner las vigas. Pero digamos que aquí ya hemos pasado esa etapa y pasa esto, ¿no? Entonces, yo digo, si esto va a ser una losa llena, entonces, para saber si esto va a ser en una dirección, este lado tiene que ser más de dos veces que este otro lado. Y notoriamente lo es, ¿no? Si esto está a escala. Por lo tanto, ¿qué digo? Todo este paño, sí, va a funcionar en una dirección que es esto. Nuevamente aquí, me voy al siguiente paño, ¿no? Paño rodeado por cuatro columnas. Nuevamente ahí veo si la longitud, el más largo, es más grande que la otra. Y al parecer también se cumple ese. Entonces, la dirección del armado sería esta. En este otro, tal vez quedaría la duda, ¿no? Quedaría la duda de cómo voy a armar. Si es una relación cuadrada, entonces diría que es armado en dos direcciones. Pero si es más largo dos veces que lo ancho, entonces sigue siendo armado en la dirección. Ojo, esta regla se cumple siempre y cuando sea losa llena. Porque si es aligerada, generalmente, o sea, si es aligerada, la dirección del armado está en correspondencia con la dirección de los nervios, ¿no? Obviamente, cuando yo quiero concebir esto en una solución aligerada, generalmente yo no voy a disponer mis nervios de esta manera. Es una locura, ¿sí? No lo voy a hacer. Por lo general, yo voy a tratar de seguir la regla de que los nervios estuvieran orientados en la dirección de la luz menor, ¿no? Pero no es obligado. Es obligado cuando es demasiada desproporcionalidad, ¿no? Entonces, en estos dos vanos, definitivamente tengo que poner los nervios así. En este vano, puedo ponerlos así, es lo mejor. Pero cuando ya la sección se va tornando cuadrada, en algún caso, si las condiciones son favorables, constructivas y de comportamiento estructural, no solo de la losa, sino del conjunto, puedo yo poner aún en unas losas que son medio largas en ese sentido. No es lo mejor estructuralmente para losa, pero en algunos lados se puede dar esa situación, especialmente en vanos, en paños pequeños, ¿no? Donde no quiero alterarla, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por criterio general, orientaré los aligerados en la longitud, en la dirección del lado menor. Habrá casos especiales que más adelante les voy a decir que cuando la losa es muy pequeñita y no es tan alargado como esto, voy a mantener, voy a poner en el sentido del lado más largo. Ahora, el volado, ¿qué juega acá? Al volado no le interesa si
la losa aquí es llena, aligerada o no, o es, o es en dos direcciones, una dirección. Así conforme está dibujado, solo la losa está yéndose en volado. Por lo tanto, no queda otra que la losa sí o sí tiene que estar armada en esa dirección, como un volado en realidad, ¿no? Voy a acercar más. El volado es volado, así es que va a tener un diagrama de momento de esta naturaleza y por lo tanto va a tener armadura en este sentido, ¿sí? Va a tener armadura. No importa qué es lo que hay aquí. Esto es volado, es isostático, así se comporta, así tiene que ir la armadura, no hay donde más perder. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir hablando más. Entonces el volado es un tema especial, ¿no? Así como estamos hablando. Bueno, vamos adelante. La clasificación de las losas, aunque ya hemos hablado en la anterior parte, es cómo se clasifican aquí como una repetición, ¿no? Se clasifican en llenas o en aligeradas, o a veces les dicen nerburadas, ¿no? Pero luego se clasifican también según su grado de prefabricación. Ahí sí es importante. Hay las losas netamente vacías en sitio, especialmente las vacías en sitio son las losas llenas, ¿sí? Uno cuando escuche mi losa ha sido vacía en sitio, se le viene a la cabeza que es una losa generalmente maciza, ¿no? Es una losa maciza. Cuando le dicen que mi losa va a ser con elementos prefabricados, lo más probable es que sea aligerado, ¿no? Y este es el más común que tenemos, con viguetas pretensadas prefabricadas, parcialmente prefabricadas, ¿no? No todo es prefabricado aquí, es parcial. Lo que está en azul nomás está prefabricado. Esto nomás es prefabricado y el resto es vaciado en sitio. En cambio, estos son casi totalmente prefabricados, ¿no? Solo las juntas, nomás las juntas de corte, las llaves de corte, son solamente vacías en sitio, pero eso es muy, muy poquito, ¿no? Entonces hay elementos casi totalmente prefabricados. Y hay otros que son vacías en sitio. Es muy raro encontrar losas macizas prefabricadas totalmente, ¿no? Pueden ser parcialmente prefabricadas, pero no totalmente. Muy raro. Bueno, esto es un poco diferente del anterior semestre, ¿no? No sé si les he comentado, pero en la parte del diseño hay fases que uno tiene que cumplir, ¿no? Repasando las fases, como les decía, a mí va a decirse, ingeniero tiene que ver, o ustedes van a decir, no, ingeniero tiene que, este es mi departamento y esta es mi losa y tiene que hacer el cálculo estructural, ¿no? La arquitectura va a decir, este es mi losa. Entonces yo tengo que definir cómo voy a resolver. ¿Va a ser hormigón? ¿Va a ser acero? ¿Va a ser metálico? ¿Con qué materiales? H25, H30, va a ser pretensado, va a ser hormigón armado. Tengo que definir dónde van a ir las columnas, ¿sí? Esas columnas tienen que estar coherentes con la arquitectura, ¿de acuerdo? La arquitectura tendrá un requerimiento donde no haya vigas, entonces ya me está condicionando a hacer una solución sin vigas, o no habrá ninguna restricción, entonces puedo poner las vigas como yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, ese se llama la fase de concepción, definición, concepto. Luego que defino cómo va a ser mi losa, ¿no? O sea, dónde van a ir las columnas y todo ello, y además defino cómo va a ser mi losa, ¿no? Va a ser losa llena y armada en una dirección. ¿Y por qué he decidido armar una dirección? Porque fíjense que he decidido poner aquí las vigas, así como las estoy dibujando, así. Por lo tanto, los paños son dos veces más largos y además es losa llena, ¿no? Es losa llena con dos paños que tienen relaciones de lado 2 a 1. Entonces va a ser armada en dos direcciones, ¿sí? Lo ponemos más claro, va a ser así.
Fíjense, esto es lo que se dice en los predicamentos, es concepción. Pero ahora necesito definir dimensiones iniciales, definir materiales, definir contorno, qué espesor va a tener la losa, ¿sí? Llena o aligerada. En este caso, digamos, llena, funciona por los dos, ¿no? Eso se llama prediseño, determinar el espesor de la losa, ¿sí? En el caso de las losas llenas, en el caso de las losas llenas, simplemente consiste en determinar el espesor. Pero en el caso de las losas aligeradas, no solamente es determinar el espesor, sino también hay que determinar, fíjense, una típica sección aligerada tiene esta forma. Prefiero dibujar con esto. Sí, tiene una típica forma de esto, como ya en las fotos les he ido mostrando, ¿no? Entonces tengo que definir, fíjense, dimensiones del aligerado. ¿De qué material? Ladrillo, plastoformo, bloque de cemento, ¿qué material va a ser? Definir la separación de los nervios. Lo típico es cada medio metro, más adelante vamos a ver. Definir el espesor del nervio. Definir, bueno, no es nada más, les decía, no es solamente definir la altura de la losa, sino también tengo que definir el espesor de la carpeta de compresión. Entonces, una losa aligerada necesita mayores definiciones que no todas la norma te da, ¿no? La norma te va a auxiliar en darte un valor recomendado para esta altura y darte algunas recomendaciones para esto y para esto. Pero para esto, no. Y para esto, tampoco. Va a tener que nacer de la bibliografía y de las recomendaciones que haya de la experiencia, ¿no? Que algunas yo les voy a comentar. Bueno, eso es prediseño. Paso el prediseño, ya viene el diseño. Y en el diseño, es decir, cómo voy a calcular, cómo voy a definir cuánta armadura necesita. Entonces, para toda esa fase del diseño vienen una serie de pasos. El primero es la modelación, ¿sí? Yo a esta losa la puedo resolver primero con diferentes herramientas, informáticas, programas, softwares, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? O con métodos más sin necesidad de software, ¿no? Entonces yo puedo meterlo esto al SAP o algún programa que tal vez ustedes ya han escuchado de software, toda esta losa y lo puedo resolver con un emparrillado ¿no? Con elementos, con un elemento, con emparrillados, es decir, con una serie de vigas interconectadas. Lo puedo resolver con elementos de placa, ¿sí? Eso se llama modelar. Definir cómo voy a representar matemáticamente mi losa con esa disposición de vigas. Eso muchas veces, a veces el programa te guía. Hay programas en que uno le dice, estoy diseñando una losa, ¿no? Es un programa para diseñar losa. Y lo que uno hace es meter la geometría de la losa y automáticamente él decide qué elemento de placa qué elemento se va a usar. Elemento de placa. Pero muchas veces esos programas te piden algunos parámetros que exigen del ingeniero conocimiento teórico porque no le va a poner, ¿no? Hay unos parámetros. ¿Qué tan menuda es la grilla que necesito yo para tener la precisión adecuada? Eso el programa ya no es tanto, ¿no? Ya no es tan inteligente como para decirte, esta es la mejor orientación o el mejor tamaño de grilla para el problema. Pero en una losa en una dirección, nosotros no vamos a analizar con software, sino vamos a analizar los métodos que la norma nos ofrece desde el punto de vista aproximado, ¿no? Los métodos aproximados. Y en las losas en una dirección tampoco son tan aproximados, ¿sí? Entonces, la modelación que vamos a utilizar van a ser vigas continuas, ¿sí? Que van a representar cada tramo, va a ser a cada paño de la losa.
en conjunto, ¿no? Pero se van a dar cuenta que aquí he dibujado tres vigas continuas. Es justamente porque la losa tiene tres cambios, tres gradas de cambio geométrico. Las vigas van a ir en la orientación del armado o en la orientación del trabajo de la dirección de la losa, ¿sí? Ya les había dicho que esta losa va a ir armada en este sentido, ¿no? Tres paños. Entonces, cada vez que hay un cambio de la geometría, tiene que haber una nueva viga. Por lo general, esa viga va a representar a una franja de un ancho unitario, ¿sí? Todos van a tener un ancho unitario, todos van a tener. O puede ser un centímetro unitario, ¿no? No importa eso. La cosa es que es un ancho unitario de una dimensión conocida. Y listo, eso es lo que vamos a hacer. Así vamos a analizar, e inclusive me animo a decir que va a ser con bastante precisión, ¿no? Esta modelación que vamos a hacer. Bueno, entonces el modelado van a ser vigas continuas para nuestros efectos. ¿Qué acciones entran en una losa? En una dirección en este caso. Ustedes van a ver muchas memorias de cálculo, seguramente algunos, otros van a, desde el punto de vista de revisores, de constructores, de supervisores, o van a tener que elaborar memorias de cálculo como proyectistas. Entonces, ¿qué entra en una losa? Básicamente, las cargas muertas y las cargas vivas son las que comandan el diseño, las que generalmente son las que únicamente se muestran en la memoria de cálculo porque son las más críticas, y en alguno que otro caso el sismo, ¿no? Pero no va a ser tanto así. Entonces diríamos que las cargas muertas y vivas son las que principalmente van a entrar en el diseño de las losas. Si estamos hablando de una losa de terraza, ahí estamos hablando de otras cargas, no solamente la carga de uso, ¿no? Sino también la carga de granizo, la carga de temperatura también. Si estamos hablando de a ver qué más, a ver, si estamos hablando de bueno, eso sería, ¿no? En el caso de la terraza, por ejemplo. Combinaciones. Ya les había explicado en Hormigón Armado 1 cómo es el tema de las combinaciones, ¿no? Combinación es decir cómo voy a mezclar las cargas, especialmente cómo voy a mezclar las cargas vivas con las cargas variables con las cargas permanentes. ¿Ya? Cuando digo variables, me refiero a la carga de uso o viva, a la carga de granizo, a la carga de viento, a todas estas cargas. Entonces, no tengo mucho lío porque ya estoy diciendo que en losas, por lo general, las losas de habitación, la carga viva o la de explotación y la carga muerta son las que generalmente uno toma en cuenta, ¿no? Entonces, solo me preocupo de la carga viva y la carga muerta. En la mayoría en la mayoría de los casos. Ah, tengo que hacer combinaciones, tengo que hacer una mezcla de todos estos estados, ¿no? Y para ello, ustedes hemos llevado en Hormigón Armado 1 que hay tres formas de combinar, ¿no? Combino las cargas para estados límites últimos, combino las cargas para estados límites de servicio, y hay una tercera que puedo combinar las cargas para estados límites de durabilidad, aunque esto, más que una combinación, es analizar una serie de tablas con tiempos, ¿ya? Lo vamos a ver después. Entonces, ¿para qué voy a combinar yo? Aquí está el detalle. Generalmente en la losa voy a hacer combinaciones de carga para diseñar aflexión. Y diseñar reflexión significa estado límite último, ¿ya? Luego también voy a verificar, no voy a diseñar, voy a verificar a corte, y corte es un estado límite último. Y en algún caso, no es muy raro, pero no. ¿Por qué les digo no? Porque yo voy a asumir espesores que van a eximirse de verificar deformación y fisuración.
deformación especialmente, ¿no? Fisuración tal vez, eso no. Entonces, en algún caso particular o en algún paño que sea muy grande, voy a hacer una verificación de la deformación, ¿no? Y eso va a ser un estado límite de servicio. Y verificaré la fisuración, también va a ser un estado límite de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, las combinaciones las tengo que hacer en ese marco, ¿sí? Combinaciones para estados límites últimos, estados límites de servicio. Bien, esas son. Principalmente las losas, se las diseña a flexión y ya deberían cumplir todos los demás requisitos, ¿no? Losas, por lo general, no requieren armadura de corte y en la verificación de armadura de corte salen de esa manera, ¿no? Y las deformaciones, siempre y cuando escoja espesores que la norma me recomienda donde eximen de verificar deformación, no es problema. Fisuración no es problema porque como se trata de losas de departamento, están en ambientes protegidos, ¿no? Recubiertos, donde los agentes corrosivos no van a entrar. Pero si se trata de una terraza, ya la fisuración sí hay que verificarla y si es necesario poner una malla de retracción y temperatura para evitar temas de fisuración, especialmente en la cara vista. Una vez que ya sé cómo voy a mezclar las cargas, ¿no? Estoy repasando un poco de hormigón armado uno, acciones, combinaciones y estados de carga. Hago los estados de carga. Y hago los estados de carga orientados a que tengo que diseñar flexión, cortante, verificar deformación y fisuración en el marco de los estados límites últimos y de servicio correspondientemente. ¿Cuál es mi modelo? Viga continua. Por lo tanto, mis estados de carga son los que ya conozco de vigas continuas, ¿no? ¿Sí? Solo que en hormigón 2 hacíamos lo siguiente, ¿no? Para los momentos pares, ¿no? Para los tramos impares cargaba así. Para los impares, para los pares, cargaba así, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego también hemos aprendido que el tercer estado de carga para simplificarme la vida era todo cargado. Eso lo vamos a mantener. Si alguien ve conveniente hacer un estado particular de acuerdo al juicio ingenieril, ¿no? Por ejemplo, el momento en este apoyo me parece muy importante, entonces hará un cuarto de estado de carga para analizar esa situación. ¿Cuál sería esa? El que ya conocen, ¿no? Momento en ese punto es así y es así. Incrementa, ese es el juicio. Pero los básicos y que generalmente resultan suficientes son estos tres estados de carga, ¿ya? En la mayoría de los casos. Y eso es justamente lo que está aquí, ¿sí? Ahora, ahí, no sé, estamos un poco. Generalmente cuando yo hago estos estados de carga, cuando se hacen estos estados de carga, no se hace una diferenciación de los coeficientes como está aquí en este dibujo, ¿no? Bueno, algunos le hacen, algunos no le hacen. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí este estado de carga corresponde a este dibujo, ¿no? Donde en el tramo donde necesito carga, está actuando la carga viva y está actuando la carga muerta con su valor máximo de mayoración. En el tramo donde no quiero que actúe, el coeficiente de la carga viva es cero, por lo tanto, cero por la carga viva se vuelve cero, entonces no está actuando. Sin embargo, la carga muerta ahí está tomando su valor mínimo. Bueno, muchos ingenieros no hacen esta diferenciación. Y básicamente, si la carga muerta en la generalidad provoca aquí un momento negativo, al igual que la carga viva, entonces, ¿cuál es el factor que tengo que tomar? El máximo, ¿sí? En cambio, si la muerta provoca aquí un momento positivo contrario al de la carga viva, entonces a todo le voy a aplicar un momento mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, ese es hormigón armador.
nos vamos a la siguiente. ¿Qué métodos de cálculo tengo? Ya tengo mi modelo, que es mi viga continua, ya tengo mis estados de carga y mis combinaciones para el estado límite último y servicio. ¿Cómo resuelvo? Entonces, ahí hay dos grupos, ¿no? Tenemos los cálculos lineales, y ahí está toda esta gama, cross, tablas, pero más, todavía hay más, ¿no? Tres momentos, análisis matricial, análisis de elementos finitos, ¿no? Método de fuerzas para vigas, método de los desplazamientos para vigas, no solamente estos de cross, ¿no? Bueno, todos los métodos lineales. Y hay los métodos no lineales, pero en realidad llamaríamos métodos aproximados, ¿ya? ¿Sí? Pero que son métodos que son apreciados porque se acercan más al comportamiento del hormigón. Y ahí tenemos el método de Caquot, que ya ustedes lo conocían. Tenemos un método para cuando los vanos son medios regulares, es decir, están entre el 80% y el 120% de diferencia entre vano y vano, o el método de la HEH, ¿no? Bueno, hay varios métodos aproximados, ¿de acuerdo? Cualquiera sirve, ¿no? Aunque es más deseable para el hormigón tomar en cuenta estos, porque toman en cuenta el comportamiento del hormigón. ¿Alguna pregunta? ¿Soyla, todo bien? Sí, Inge, está entendido. Ya. Ahora vámonos al método de la ACI, aproximado. Este método lo han visto en hormigón armado 1 y es muy sencillo. No lo vamos a utilizar nosotros para diseñar. Es un método más conveniente para verificar, ¿sí? Ustedes, todo el cálculo que ustedes que van a hacer con sus losas, aunque no sea un requisito hacer este método, pero tan sencillo de aplicar que lo pueden usar para verificar sus resultados, ¿no? Y que no estén llegando proyectos malos, ¿no? Ya les decía, si se equivocan en el cálculo o en el cómputo métrico, da lo mismo, da lo mismo. Ya es un poquito para presionarlos de que no pueden descuidar ninguna parte del proyecto, ¿no? Es simplemente para que es lo que la experiencia me ha enseñado para que ustedes ya vayan también forjándose y forjándose completos, ¿no? No solamente cálculo y el resto nada, ¿no? El tema de solo no concentrarse en los cálculos estructurales, sino en el cálculo en general. Entonces, este es un método muy útil, ¿no? Si hablo de una losa que está con dos tramos, aquí me da unos valores de los momentos negativos y positivos que yo debiera obtener, ¿sí? Debiera obtener, ¿de acuerdo? Todo esto. Pero como siempre, hay condiciones que tengo que cumplir, ¿no? Mínimo dos vanos, ¿sí? Bueno, ya. Luces adyacentes no difieren más del 20%, está bien, ¿no? Una luz tiene 8 metros, la siguiente puede tener 10, no más. Y por último, si tiene 10,5, aún el método se puede aplicar, pero soy consciente de que un poco estoy vulnerando el límite que hace aplicable adecuadamente, ¿no? Cargas uniformemente distribuidas, no hay cargas puntuales de gran consideración. Ustedes saben que la norma a las losas, bueno, la norma te dice que la carga de uso es una carga superficial, pero con una carga puntual que se puede aplicar donde sea, ¿no? Eso no le afecta acá, ¿no? Estamos hablando de cargas puntuales o cargas variables de gran magnitud, ¿no? Uniforme, dice, porque están constante en toda la losa. Y si hay una leve carga puntual, como la que está en la norma, solo para verificaciones locales, pero no para el diseño como está aquí, no para el diseño propio de la losa. Y la carga viva es al menos un tercio de la permanente. Eso gracias a Dios está bien, ¿no? Nuestras cargas vivas son alrededor de 2.
2.5, y las muertas van a estar alrededor de 6 o 8 kilonewton metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayoría de los casos esto se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué sencillo es encontrar los momentos en el tramo. A pesar de que no me dice dónde ocurre, ¿sí? A pesar de que no me dice dónde ocurre, pero ya, ¿no? Lo que me interesa es saber si la armadura está correcta o no en cantidad. Por lo menos eso. Y para saber si está correcta en cantidad, primero veré si los máximos y los mínimos son coherentes o no. ¿Sí? Con eso digo, por ejemplo, un envolvente en este punto exacta me puede dar un valor de 121,33, ¿sí? Y yo al aplicar la norma esta de la ACI me da 133, ¿de acuerdo? Bueno, puedo decir que hay cierta similitud, ¿no? 130%. Pero si la norma de la ACI me da un valor de 160 o 200, uy, ahí sí digo, ¿qué está pasando? Fíjense, les estoy enseñando a cómo usar esto en sus envolventes para verificar. Debería estar esto alrededor de los 15%, cerca al valor, ¿no? Más o menos 15, 20%, 10%, en ese rango más o menos debería ser la proximidad entre un cálculo preciso y lo que te da esto. Si está más como esto, algo está mal. Ahí es donde ustedes se tienen que dar cuenta y decir, ¿dónde me he equivocado? Aquí hay dos cuadros, fíjense. Perdón, aquí hay dos cuadros, ¿no? Uno y otro, ¿sí? Y ya a ver si se dan cuenta, este cuadro es una copia de esto, ¿sí? Solo que este es de mis tablas de hormigón armado uno, ¿no? Y este es lo que saqué del texto del ingeniero Muñoz, ¿no? Es el libro base. En este, ¿cuál es la diferencia? La diferencia lo voy a dibujar aquí al lado, ¿ya? La diferencia está que en el de abajo se consideran unos momentos en los bordes, ¿de acuerdo? En los bordes. Esos momentos en los bordes me dice que valen esto. Generalmente voy a aplicar esto yo para mis losas. ¿Por qué? Porque es muy hipotético pensar que en el borde no va a haber ningún momento. Porque en la realidad, aquí la losa no va a estar sobre la viga. La losa y la viga van a estar monolíticas. Es decir, si yo dibujo aquí esos dos tramos grandes, yo vería así, ¿no? Entonces aquí la losa va a estar unida a la viga y va a generar un cierto empotramiento. La losa va a estar semi empotrada a la viga y se va a generar este pequeño momento que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Aquí se va a generar un pequeño momento que es este. Ese pequeño momento por temas de acción y reacción se va a pasar a la viga como un momento torsor. ¿De acuerdo? Bueno, aclarado este tema de la fórmula. El método de la Bael es igual el mismo método de hormigón armado 1, ¿no? Entonces, como hemos llevado toda esta parte, no hay mucha explicación que dar, ¿no? Yo tengo un flujograma, tal vez no sé. Ah, es que hay dos paralelos en hormigón 1, ¿no? Ah, me he olvidado. Entonces, les voy a colgar el flujograma de hormigón 1 y les voy a pedir que lo revisen para que se pasen este tema, ¿no? Entonces, es un método sencillo, es un método, fíjense, aquí voy a hacer claramente les estoy diciendo, es un método de la norma BAE, no está en la EH, pero es un método muy bueno. Los franceses tienen algunas cosas muy buenas, son buenos, ¿no? Los franceses son buenos. Entonces, es muy bueno el método, por eso se lo incluye acá, para que ustedes tengan una formación
todavía mejor. No todo solo en el H, ¿no? Y como les decía, vamos a basar la formación de hormigón en EHE, pero algunas cosas las complementamos con ACI, como hemos hecho en el anterior, y o con BAE. Cada uno tiene sus, sus temas fuertes, ¿no? Este es un poquito más preciso que la ACI. La ACI yo lo utilizo para verificaciones rápidas, ¿no? Es decir, a ver en qué orden tiene que salirme este momento, tan, 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 tan. En cambio, BAE ya me puede servir para un poco más, ¿no? Para, inclusive ya puedo hasta hacer diseños iniciales con esto. O hasta revisiones y diseños iniciales. ACI, diseños iniciales, no tanto. Es revisión más que todo, ¿no? Bueno, esto entonces todo está mejor explicado en el flujograma. En lo que consiste es en hallar justamente los momentos de un tramo izquierda-derecha y momentos máximos para luego generar la envolvente, ¿no? En realidad el método te encuentra simplemente estos valores, ¿sí? Momento izquierda y derecha y momento en el vano. Y ahí tenemos que encontrar un método como está aquí, ¿no? Para encontrar los valores más. ¿Cuál es ese método? De- nos van a un poquito entender porque eso creo que no está en los formularios. En los formularios está cómo encontrar esto, ¿sí? En eso no voy a, no voy a ahondar mucho, ¿de acuerdo? En encontrar esto. Entonces, momentos negativos, aquí hay una carga que se está aplicando, ¿no? Carga total, uniforme. Entonces, con esta carga, lo que yo hago es descolgar el isostático, ¿sí? Descuelgo el isostático. Lo voy a descolgar bien, ¿ya? Para que sea coherente con mi dibujo. Digamos así. ¿Puedo encontrar exactamente este diagrama? Puedo, porque tengo aquí una ordenada y tengo la carga Q, ¿no? En este punto. Entonces, puedo encontrar, hago la línea de cierre, que han aprendido en ISOs, y de ahí descuelgo el isostático, ¿no? El QL cuadrado sobre 8. ¿De acuerdo? Puedo hallar, de este diagrama puedo encontrar dónde queda el vértice de la parábola. Ese punto yo voy a asumir que es el máximo y por lo tanto voy a trazar la otra parábola que me está faltando para hallar la envolvente, que no es nada más recorrer la parábola azul una distancia similar. Esta parábola verde es un offset, ¿no? Bueno, no es un offset, es una copiada hacia abajo del azul. Pero ¿qué tanto tengo que moverme hacia azul? La verde, ¿qué tanto tiene que estar copiado hacia abajo? Una distancia igual a ¿qué? Al momento en el vano, ¿sí? Al momento en el vano. Al momento en el vano quiere decir. De esa forma, tengo el momento en el vano, su ubicación X máxima, y tengo dos parábolas que me van a definir la envolvente. La envolvente sería todo esto. Obviamente no es una envolvente exacta, ¿no? Aproximada, como su método es. ¿No? Esto aquí todavía continúa la envolvente. Si lo trazamos bien, ahí. Ya, ahora sí parece envolvente. Bien, ese es el segundo método, entonces. Esto es para vanos regulares, ¿no? O 20% de diferencia. Cuando son irregulares, estamos hablando del método de Cacots, ¿ya? Ahí, nuevamente, hormigón 1, aplican Cacots para tres estados de carga, ¿sí? Pares, impares, todo cargado, resuelven Cacot y el envolvente les da la envolvente precisa. Ese sí envolvente sí sirve para diseños finales.
Este envolvente para diseños iniciales, bueno, hasta finales puede ser, pero con las reservas. ACI para verificaciones, ¿sí? Que también estoy en los cálculos, así sería la figura. Bueno, este es un método muy sencillo, ¿no? Este no lo vamos a usar mucho, es distribuir mitad a mitad los momentos. Es un poquito tosco, pero es un poco antiguo, ¿no? EH88 es. Especificaciones para el hormigón del año 1988. Ah, muy antes, ¿no? Entonces hay más que todo para título informativo. Sin embargo, vamos todavía con más cosas. Les decía que las losas, cuando llegan al borde, ¿no? Este es un paño de losa, llega al borde, son monolíticas. Y en la norma BAEL, en la norma CI, ¿no? En la norma CI había un valor, ¿no? 1/24, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Aquí la literatura española me está recomendando que tome 25% del momento en el vano, ¿sí? El momento en realidad el momento isostático, ¿de acuerdo? 25% del momento isostático. Que para una losa de estas naturaleza, que es un vano externo, debería tener esta figura, ¿no? Obviamente, como ya no estoy tomando todo el momento isostático, en realidad ya no estoy tomando así, ¿no? Ya no estoy tomando esto, un octavo QL cuadrado, ¿sí? Ese sería el isostático. Como lo estoy jalando con algo de momento negativo, entonces aquí tomo solamente el 90%. Algunos incluso le toman el 100%, es decir, todo esto en un octavo QL cuadrados para estar un poco del lado de la seguridad. Bueno, son decisiones, como les digo, aquí no hay nada, ¿no? Siempre y cuando tome decisiones que las escriba, las justifique, o por último diga que es por un tema de seguridad, ¿no? Y no exagere, obviamente no estoy exagerando, entonces son válidas. Realmente uno u otro vale en este caso, ¿no? Pero siguiendo las recomendaciones completas de esta, sería 25% en un momento isostático a ambos lados y 90% en el vano central. ¿Cómo cortamos las varas, ¿no? Ahora mi viga es, ¿cómo es? Mi losa en una dirección es una losa, es básicamente una viga, ¿no? Y entonces, si, si estoy haciendo por los métodos aproximados, tengo que saber dónde el momento se vuelve cero y dónde se vuelve negativo, ¿no? Entonces aquí te dan algunas pautas para ello. Una de las pautas muy importantes es justamente saber, por ejemplo, aquí les voy a mostrar este caso. El esquema general es este, ¿no? Este de acá es el esquema general. Una viga cualquiera de un tramo interno cualquiera, con una serie. Entonces, hay unas tablas donde te ayudan a determinar esto, ¿no? Te ayudan a determinar esto. ¿Sí? De acuerdo, pero nosotros en nuestro proyecto no vamos a usar estos diagramas, ¿no? Yo los voy a usar en mi ejemplo solamente para acortar el cálculo, pero ustedes van a hacer por CACOD o por alguno de o por el método de la BAEL para tramos regulares. Entonces, generalmente no va a ser necesario, ¿no? Y cuando sea necesario, aquí están las proporciones. En un tramo externo, este va a ser el diagrama de momentos referencial, ¿sí? Y si quisiera yo dividir la armadura positiva, ¿no? Que va a venir aquí en dos familias iguales, 50%, ¿no? Y 50%, aquí ya me dan las longitudes de dónde ocurre esta mitad, ¿no? Al 30% más o menos de el apoyo que está aquí, ¿no? Lo propio con el negativo. Si yo quisiera armar esto, recubrir el momento negativo con dos familias, sería así, ¿no? Así sería en 2 gradas. Y el otro sería algo así, ¿de acuerdo? ¿Y dónde ocurre este punto del 0,5%? Ocurre al 8% de la longitud del tramo. Y todo, todo ocurre
al 17% de la luz del baño. ¿De acuerdo? Eso es porcentaje. Es simplemente para poder hacer un decalado por familias. Y este diagrama es para un decalado por familias 50-50, ¿no? Bueno, esto lo vamos a aplicar en el ejemplo, se va a quedar más claro, ¿no? Entonces, están ahí. Y tenemos para un tramo interno también, ¿no? Tramo externo y tramo interno de la misma forma. Yo voy a aplicar esto en mi ejemplo para que vean cómo se usa, pero probablemente en su proyecto van a tener que aplicar no solo, no esto, sino CACOA, ¿no? Para las vías. Solo tres estados, pares, impares, todo cargado. Bien, tenemos 15 minutos más antes de entrar a los casos. Eh, Ahora vamos a entrar más específico a las losas llenas en una dirección, ¿no? Hasta ahorita hemos encontrado solicitaciones, nada más, ¿sí? Solicitaciones. Ahora vamos a entrar a hablar algo más específico de las losas llenas y luego vamos a empezar a hablar sobre las losas aligeradas. Bien, el espesor mínimo y el ancho de apoyo, ¿no? Las losas llenas en una dirección, su mínimo espesor es de 10 centímetros y 8 centímetros en casos especiales, pero jamás menor a L sobre 40, ¿no? Eso es una disposición. No me acuerdo si esto está tal cual, la dice la HE, pero es de las normas antiguas, versiones antiguas de la HE y de la literatura, ¿ya? De acuerdo, esto lo aclaro así. Pero la HE sí es claro en decir que el espesor tiene que ser mayor que L sobre 30, ¿no? ¿Para qué? Para que no podamos estar verificando flechas. Y realmente todos asumimos esto, porque el verificar flechas es un cálculo engorroso y es un cálculo engorroso, ¿no? Y además, en losas de edificación hay que tener mucho cuidado con las flechas, ¿no? No hay que irse al límite porque las tabiquerías se rajan, ¿no? Y los vidrios revientan, todo eso así. Bueno, aquí es más de lo mismo, ¿no? El ancho mínimo de apoyo de una losa. 10 centímetros sobre tabiquería, 7 centímetros sobre hormigón simple. Fíjense, ¿no? 5 centímetros son bajos, ¿no? Son mínimos, ¿sí? Yo no pido nunca estar menos de estos valores mínimos que se recomiendo. Inclusive alejarse de estos, ¿no? Para tener mejores como... Bueno, habla de las luces de cálculo, ¿no? Generalmente son las luces libres, las luces entre eje no son tomadas en cuenta. Bueno, y en el caso del voladizo, a 1,05 de la luz libre, ¿no? Es decir, inclusive para el volado, tendríamos que, ¿no? Si la losa está en un volado, pues tomar un porcentaje más es lo que se recomienda como luz de cálculo, ¿no? La luz libre era esto, del volado, ¿sí? Pero no, tomamos un poco más. No es la gran cosa, pero igual. El esquema de cálculo, bueno, es una viga simplemente apoyada, bueno, continua, ¿no? 1 metro de ancho, aquí está un 3D, más o menos para que quede claro. Yo le saco igual del texto de curso, las luces, todo esto, ¿no? Y todos los métodos disponibles para poder resolver. Ahora, aquí hay un comentario, ¿no? Si la losa está apoyada monolíticamente a un muro, pasa lo siguiente. 70%, ¿no? A ver, ¿no? Si la inercia de la losa es asumir 70% de empotramiento, quiere decir que si la inercia de la losa y la inercia del muro cumplen esta ecuación, entonces asumimos que es empotrado, ¿no? Asumimos que es empotrado. Aquí puede estar el muro. Ahora un cachito, déjenme. Aquí puede ser el muro de contención, ¿no? Y sobre ese muro de contención se está apoyando la losa. Entonces, si la inercia del muro es mucho más grande es más grande que la losa, entonces voy a suponer que este borde es empotrado. Y por lo tanto va a tener unos diagramas de momentos así, ¿no? Y aquí va a venir a cero, pero por recomendación de la norma tengo que ponerle
25% del momento isostático o 1/24, ¿no? ¿Sí? Para usar los métodos aproximados, este sería un tramo interno, interno, y este sería externo. Espero que esto ya les sirva para diseño de flexión. Siguiente tema, ¿no? Según LH, podríamos despreciar las normales. Como les decía, ¿no? Generalmente no vamos a tomar en cuenta, vamos a suponer que es flexión simple, ¿no? Aunque haya normal, es una miseria la normal. Por lo general, los diseños en losas están en el dominio 2A, 2B raro, 3 recontra raro, ¿sí? 3 límite excepcional y hay que tener y ustedes se lo van a constatar. En su memoria de cálculo no van a hacer el paso a paso, ¿no? De lo que hacía en hormigón armado, no me interesa ya. Pero por lo menos una tablita pondrán, ¿no? En una tablita pueden hacer todo eso, ¿no? Sección tal. Primero, el mu tanto, el alfa tanto, ¿no? Y así va, ¿no? El dominio tanto, la normal del concreto tanto, la normal del acero tanto, la armadura necesaria tanto. Listo, ahí está. No necesito detalle. Esto es hormigón armado 2, no me interesa el detalle del cálculo, ¿de acuerdo? Me interesa cómo arman, cómo fijan el predimensionado. Bien, obvio, tiene que estar correcto, ¿no? Eso sí, les digo, no puede estar equivocándose en los procedimientos de diseño de flexión o verificación a corte. Armadura de distribución. Como las losas trabajan en una dirección, se necesitan armadura solo en ese sentido, pero por diversas razones, para mejorar la distribución de las cargas puntuales, ¿no? Y de la temperatura y todo, vamos a disponer 20% de la armadura principal en el otro sentido. Algunas normas ponen 25 o algunos profesionales deciden poner 25%, ¿sí? Para ponerlo claro, a ver, porque como estamos todos llevándolos por primera vez, si esta es mi losita que la he diseñado, si es llena, a ver, repasando conceptos, ¿no? Esta es mi losa y mi losa está apoyada en los cuatro lados, ¿sí? Si esta es mi losa es llena, claramente esto no es en una dirección, ¿no? Esto es en dos direcciones. Ah, pero si hubiera nervios orientados en el sentido corto, ahí sería en una dirección, ¿ya? Bien, pero ahora volvamos. No estamos en losas ligeras, estamos en losas llenas. Por lo tanto, mi losa, como es losa llena, el paño o la losa tiene que tener 2 veces más largo que ancho. En ese sentido, si mi losa está apoyada en los cuatro bordes, tendría que tener esa relación de lados. Si estuviera una losa cuadrada y tuviera solamente vigas a uno, a, ahora sí, sí es en una dirección, ¿no? Losas llenas en una dirección. Entonces, como es losa llena en una dirección, la armadura viene en este sentido, la armadura viene en este sentido, el refuerzo tiene que ir de este sentido en ese sentido, ¿no? Va a ir una serie de fierros espaciados cada cierta distancia en todo el ancho, todito el ancho. Lo propio aquí, ¿sí? En todo el ancho. Sin embargo, ponemos una armadura de distribución perpendicular. Si se dan cuenta, mi losa, esta, su diagrama de momentos debería ser una cuestión así. Su modelo, una viga simplemente apoyada de un solo tramo, ¿sí? Pero como está unida a unas vigas, le vamos a hacer una 25% del momento isostático, como ya hemos hablado hace ratito. En este caso, lo propio. Vendría un momento ahí. Y si está monolítico, y si solamente está apoyado, cero. ¿De acuerdo? Ese sería. Si es un solo tramo. ¿Dónde iría la armadura?
el momento es positivo. La armadura verde tiene que ir en la parte inferior. ¿De acuerdo? Bueno, después vamos a ver cuestiones de armado, pero esa sería la figura, ¿no? Entonces estamos hablando que el 20% es esto. 20% del área. Si aquí salían 10 centímetros cuadrados, aquí tienen que poner 2 centímetros cuadrados. Algunos pondrán 25, pueden poner, ¿sí? Lo más común, la norma te pide es 20. ¿Cuándo pondría 25? Cuando es una losa de terraza, cuando es una losa de parqueo, donde hay fuertes cargas puntuales, ¿no? Entonces ahí sí, con mayor razón, 25% o hasta 30%, que me ayude a distribuir bien. La armadura de distribución solo hay en losas llenas, ¿ya? Porque en losas nebulosas vamos a ver que no hay. Diseño a corte. En realidad es verificación, ¿ya? Esto no le... En realidad, todas las losas generalmente las vamos a concebir para que no necesiten estribo. Por lo tanto, si no necesitan estribo, estoy verificando que el hormigón solo puede resistir. Y esa verificación lo van a hacer conforme a la EH, ¿no? Esto igual hormigón armado 1. Recubrimientos. Bueno, a ver, borro esto. Los recubrimientos son los que dice la norma, ¿no? Tiene que ser un mayor a un diámetro, al diámetro superior. Tiene que, ¿no? Tiene que ser 0,8 veces el tamaño máximo del agregado o 1.25, dependiendo la posición del fierro o en los casos que amerite, ¿no? Si tengo yo un hormigón muy fluido, entonces podré acercarme a este valor. Generalmente no, al tamaño máximo. Pero si tengo un hormigón seco, entonces me cuidaré de las separaciones, ¿no? Que estén lo más, lo más separados posibles con este rango que me está dando la norma. Con respecto a los recubrimientos, esos serían los recubrimientos, ¿no? Los recubrimientos geométricos. Has dicho que los mecánicos es solamente para el cálculo, no es. Estamos hablando de los recubrimientos geométricos, ¿no? Y aquí tenemos una tabla de la norma que me ayuda a ello. Las losas, como son elementos protegidos, entonces generalmente sus recubrimientos son de 2 centímetros, 2.5 en algún caso, pero 2 centímetros y hasta en algún caso 1,5 centímetros recubrimiento geométrico. La separación de las armaduras, bueno, ya es como que redundante con el tema del recubrimiento, pero está aquí, ¿no? La separación mínima y la máxima. La mínima para que no haya tanta aglomeración y se deje pasar la mezcla. Y la máxima por temas de fisuración, por temas ¿no? de un mejor comportamiento del elemento, también tenemos máxima. Y algunos son recomendados, ¿no? 2 veces el espesor de la losa. Si tenemos 15 centímetros, las fierros no pueden estar separados más de 30 centímetros. Por lo general, yo les digo acá, en cuestión de separación de armaduras, es muy deseable tener separación. Se orienta, se recomienda que las separaciones estén entre estos rangos de 15 a 20 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Porque acercarme a estas separaciones me garantiza que no voy a tener problemas de fisuración, ¿de acuerdo? Fisuración. Disposición de las armaduras. Es igual que en vigas, ¿no? Solo que ya no hablamos como en vigas, ¿no? ¿Se acuerdan que en vigas teníamos esto? Decíamos los negativos están aquí, aquí están los positivos. Decíamos 3 phi de 12 de los positivos, 2 phi de 20, 3 phi de 16, 2 phi de 12, ¿no? Negativo, positivo. No. En losas ya no hay un ancho definido, es un ancho unitario, es un ancho por metro lineal, ¿no? O por centímetro lineal. Entonces, los fierros ya no son 3 phi de 16, no serán phi de 12 cada 15 centímetros, ¿no? Es decir, que voy a poner este diámetro 12 cada 15 centímetros a lo largo de todo el ancho de la losa, ¿sí?
La armadura principal siempre estará pegada a la cara, ¿no? Si me acerco en este dibujo, fíjense clarito, la armadura principal, la que está siempre pegada a la cara. Y la de distribución, la del 20%, 25%, por debajo o hacia el centro de la losa, ¿sí? Es que necesitamos que la armadura principal tenga el máximo brazo de palanca, por eso está más pegado al recubrimiento, más pegado al borde. Si se dan cuenta, aquí están los fierros ya puestos, ¿no? El negativo, el positivo y el negativo aquí, ¿no? El que cubre el pedacito, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que se hace, ¿no? La armadura de distribución se pone, fíjense, en todo esto. Ahora fíjense, la armadura de distribución de estos lugares es el 25% de este fierro. Y la armadura de distribución de estos lugares, con verde, es el 20% de esta fierro, ¿no? O sea, es el 20% de la armadura donde está siendo transversal. En este sector no hay necesidad de armadura, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner la armadura de retracción y temperatura, ¿no? Armadura de retracción y temperatura. Una armadura que generalmente suele ser una malla de FIDE 6 cada 10, cada 12, no, perdón, FIDE 6 cada 25, cada 30. Nuevamente ahí, si esta losa está en la terraza, necesita una malla más tupida, ¿no? FIDE, FIDE 6 cada 25, FIDE 6 cada 20 puede ser una opción. Y si es una losa de abajo, FIDE 6 cada 30, cada 35, ¿no? Bien, bueno, ya estamos llegando a mediodía, espero ver dónde me voy a quedar. Ya, esas dos láminas más. Y de ahí vamos a entrar a las losas aligeradas. Bien, esa es la disposición, ¿no? Están ahí fíjense aquí, la norma misma me propone unas longitudes de desarrollo para cada fierro, ¿sí? Estas longitudes. Y son longitudes mínimas, fíjense, ¿no? Mínimas que debería tener. 25% de ley para los tramos internos. Hay que tener cuidado aquí, ¿no? Este es un apoyo externo. Este es un apoyo contiguo al de externo. ¿Y por qué es contiguo al de externo? Yo lo dibujo aquí con otro color. Y por esa razón, por ejemplo, tiene esto un porcentaje propio. El rojo tiene su propio porcentaje, su propio porcentaje. ¿Por qué hay dos acá? Porque justamente les decía, hay dos familias, ¿no? Donde cada uno tiene el 50% del fierro que necesita la sección. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, este otro es un nudo interno, ¿sí? Un nudo totalmente interno. Y este también tiene sus propias longitudes de desarrollo, ¿no? Tanto positivas, bueno, tienen sus propias longitudes de desarrollo, ¿no? A ver, perdón, esta es una parte de volado, ¿no? Me estoy confundiendo, ¿no? A ver, esta parte de... no, es interno, ¿no? Es interno. Bueno, en realidad esto de acá no corresponde, ¿no? Esto había sido otra sección, pensé que era la misma. Bueno, en el caso de volados, cuando tenga aquí los volados, tengo la longitud del volado, ¿no? Entonces aquí también tenemos las longitudes mínimas de desarrollo del volado en la armadura negativa. La armadura positiva se divide generalmente en dos familias, ¿no? Sin importar la armadura que se necesita se divide en dos familias, es decir, 50% de la armadura
va a ir de una distancia a otra distancia y el otro 50% va a ir de canto a canto. ¿Sí? Sí, es casi como, no es una regla, ¿no? Sino que la mayoría ya tiene la tendencia de dividir las herraduras necesarias de una losa en 50 en dos familias, ¿no? Y dividir en más familias es un poco complicado ya para los constructores, para los que están en la obra, y a fin de minimizar los errores de montaje, entonces como que la mayoría ya toma esa, eso como una práctica común, ¿sí? Ah, claro, por ejemplo aquí, en esta sección, yo hago mi cálculo a flexión y me sale una armadura de, por decir, 5 centímetros cuadrados, ¿no? 5 centímetros cuadrados por cada metro de ancho de losa, ¿sí? Esto, si agarro mis tablitas, me imagino que debe corresponder a un phi de 10, ¿sí? Phi de 10 cada 20, ¿no? Sin embargo, yo voy a hacer que uno sea phi de 10 cada 40 y el otro sea, este otro, sea phi de 10 cada 40, ¿sí? Y en planta, ¿qué es lo que se hace en planta? En planta se pone el más largo aquí así, cada 40, en todo el ancho de la losa, ¿no? Y el más corto se va a poner intercalado. De esa forma, los dos phi de 10 cada 40, cuando yo hago una sección transversal, la resultante va a ser que, ¿sí? Es como si se interpusiera, se entremezclara. Bueno, pero vamos a ir hablando más adelante de eso, ¿no? Estos son esquemas nada más. Bueno, y tenemos también algunos detalles, ¿no? Que esto ya lo dejo ahí. Ya estamos una hora y media hablando, entonces haremos una pausa en unos 15 minutos, 20 minutos y luego vamos a terminar con esta presentación, ¿no? ¿Alguna pregunta?